Bien. Entonces, el aparato deductivo de la lógica proposicional. Vamos a ver primero, bueno, motivar por qué es que necesitamos un aparato deductivo. Y vamos a ver los componentes de ese aparato deductivo, como son esos axiomas, las reglas de inferencia y ejemplos de demostración usando esas reglas de inferencia, y luego otras formas de demostración. Vamos a tener unas formas de demostración que son, digamos, con equivalencias, y otras que son con implicaciones. Aún las llamaremos demostraciones con equivalencias o ecuacionales, porque la equivalencia es como una ecuación, y a las otras las llamaremos demostraciones implicacionales, porque el que lleva la parada es la implicación, ya veremos. Y luego tendremos que hacer ejemplos de demostraciones. Ahora, todo el tiempo va a haber ejemplos de demostraciones. ¿Qué me interesa a mí? Que ustedes aprendan a hacer demostraciones formales. O sea, es importante que ustedes sepan que en la evaluación los vamos a poner a demostrar cosas. ¿Qué tipo de cosas? El mismo tipo de cosas que hacemos aquí, a veces más sencillas, porque aquí hacemos cosas un poco más complicadas que las que ponemos en un examen, porque en el examen no hay tiempo de ir tan, pero, y a veces es necesario mostrar el alcance de la demostración, pero no alcanzamos a medir eso en un examen. Pero sí el hecho de que sepan demostrar. Ese es el objetivo, digamos, de todo esto que vamos a hacer. Entonces, por ahora, una argumentación o una fórmula es correcta, o llamamos válida, si es una tautología, ¿cierto? O sea, si la tabla de verdad asociada da verdadero en todas las filas. En ese caso, decimos que la fórmula es una tautología. Bien. Ahora, ¿qué problema tiene que resolvamos esas verdades, eso usando tablas de verdad? Entonces, que el número de filas de la tabla depende exponencialmente del número de variables proposicionales. Como vimos, el número de filas, si hay n variables proposicionales, es 2 a la n. En un ejercicio, no sé si trataban de hacer el ejercicio el de las 3 cajas. Si tratan de hacer el ejercicio de las 3 cajas, se necesitan como 9 variables proposicionales. Y cuando se usan esas 9 variables proposicionales, entonces da 2 a las 9 filas. 2 a la 9 es 512. Pero en un ejercicio del mundo real puede que se necesiten 200, 300, 500 variables proposicionales. Luego, usted no puede demostrar la verdad a punta de calcular tablas de verdad, porque ocupan mucho espacio y muy pronto se vuelve impráctico. Entonces necesitamos una manera de averiguar si algo es verdad o no, que no sea calculando su tabla de verdad. Para efectos del curso, muy probablemente en los exámenes, en las evaluaciones, fuera suficiente calcular una tabla de verdad. Pero entonces vamos a pedir explícitamente sin calcular la tabla de verdad. No porque en ese caso no sea más práctico, porque cuando una tabla de verdad pues es muy rápido y uno usa los G-tools y lo resuelve, sino porque en la vida real no es así como se usa, sino con deducción. Entonces, por eso es necesario aprender a deducir, porque las máquinas lo que hacen es inferir, deducir, no calcular tablas de verdad, porque las tablas de verdad son muy costosas. Entonces, las tablas de verdad me sirven para expresar la semántica, pero luego el aparato deductivo me sirve para deducir la verdad de manera, llamémosla, eficiente o práctica. O sea, no es la práctica usar tablas de verdad para saber si algo es tautología o no, aunque sirve para eso. La práctica es deducir la verdad. ¿Qué significa deducir la verdad? Significa, o sea, deducir la verdad significa hacer reglas de inferencia y encontrarla. En lugar de calcularla, ¿qué significa calcular la verdad? Calcular la tabla de verdad. Bien. ¿Cómo se deduce una verdad? A partir de axiomas y de la aplicación de reglas de inferencia, uno establece la validez de nuevas fórmulas. Y eso es, para eso es que sirve el aparato deductivo, de la lógica, para deducir verdades. Se va a usar esta notación, este palito con esta rayita así juntos, ¿sí? Y luego algo, significa que ese algo es un teorema. Entonces vamos a decir que esto es como alfa es un teorema. Y cuando vamos a demostrar, vamos a usar este símbolo. Cuando vamos a demostrar, vamos a usar ese símbolo. Bien. ¿Qué son los axiomas en general? ¿Sí? Son las fórmulas válidas, o sea, tautologías, a partir de las cuales se pueden deducir otras formas válidas, otras fórmulas válidas, ¿cierto? Pero esos axiomas son impuestos. Yo digo, en mi sistema esto es verdad.
Ahora, realmente no son impuestos a la fuerza, sino impuestos, digamos que a partir de lo que uno siente que es la realidad. O sea, son objetivamente impuestos, no son subjetivamente impuestos. Podrían ser subjetivamente impuestos. Es decir, toda lógica dice, estos son mis axiomas, estos son mis grados de diferencia, pero si esa lógica no sirve para modelar realidades, pues nadie la va a usar. Entonces, casi siempre las lógicas tratan de justificar sus axiomas en los contextos. Y mire, mire que esto no tiene cómo ser mentira, pero podrían muy bien crearse lógicas que no estuvieran basadas en un contexto. Y pues simplemente uno tiene automatismos para deducir cosas. No son las más usadas. Entonces, hay unos axiomas para poder deducir otras fórmulas. Cualquier fórmula que fuera una tautología podría ser un axioma. ¿Sí? En la lógica proposicional, la idea es que los axiomas sean tautologías. Por lo menos eso ya le da un contexto de verdad, porque es una fórmula que es cierta, sea cual sea la interpretación. Pero los axiomas no se demuestran, se justifican. En lógica proposicional, la justificación que una fórmula sea un axioma es su tabla de verdad. O sea, si en lógica proposicional yo digo esto es un axioma, está su tabla de verdad y no es una tautología, entonces ese no es un buen axioma para la lógica proposicional. ¿Listo? Bien. Voy a detenerme aquí.